Bueno, el día de hoy nosotros vamos a estudiar el conjunto de los números complejos. De manera usual, el conjunto de los números complejos se escribe con una letra C mayúscula. Uno lo que hace es que observa los textos y los textos lo que hacen es que lo ordena con dos rayitas. Este para mí va a ser el conjunto de los números complejos. Para poder trabajar el número de los complejos, nosotros primero vamos a definir lo que es la unidad imaginaria. Y esa unidad imaginaria se representa con la letra I. Esta letra I minúscula va a representar para nosotros la unidad imaginaria. Y lo voy a subrayar por acá. Esa unidad imaginaria es la que nosotros conocemos como I al cuadrado, que es igual a 1, que también se puede escribir o es equivalente, vamos a escribirlo más bien equivalente, es equivalente a escribir que I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Indudablemente que cuando uno dice la raíz cuadrada de menos 1 y uno usa la calculadora, usualmente este resultado no da, porque si yo tengo mi calculadora y yo coloco el número 1 negativo y yo le voy a calcular la raíz cuadrada a esta expresión, nosotros podemos ver que aquí dice una entrada no válida. ¿Por qué una entrada no válida? Porque las calculadoras están programadas para resolver hasta los números reales. Pero el conjunto de números complejos es el conjunto más grande de números que hay. Recuerden que nosotros tenemos el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números irracionales. Y la suma de todos estos conjuntos están ¿dónde? En el conjunto de los números reales. Pero el conjunto de los números reales está incluido en el conjunto de los números complejos. Es decir, que el conjunto de los números complejos es el conjunto más grande que se tiene. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de menos 4, indudablemente que eso en el campo real no existe. Pero resulta que la raíz de 4 negativo, yo lo puedo escribir como menos 1 que multiplica al número 4. Este 4 que está aquí, yo lo puedo separar como raíz de menos 1 por raíz de 4. Y la raíz de 4 tiene como resultado 2. Así que me queda la raíz de menos 1 que multiplica 2. Pero resulta que esta expresión que yo tengo aquí es propiamente, según lo que nosotros tenemos acá, a la unidad imaginaria. Quiere decir que aquí yo puedo escribir que esto es el 2i. Conclusión, la raíz de menos 4 la puedo escribir como 2 veces i, que es la unidad imaginaria. Supongamos que yo tengo ahora la raíz, vamos a colocar por aquí ejemplo y ejemplo. Que yo tengo por acá la raíz de 5 negativo. Entonces yo vuelvo a hacer la misma operación. Separo el menos 5 como menos 1 que multiplica al valor de 5.
Eso es lo mismo que la raíz de menos 1 multiplicado por la raíz de 5. Como la raíz de 5 no tiene un valor exacto, nosotros podemos decir que esto es la raíz de 5 que multiplica a la raíz de menos 1, pero ese es el número i. Quiere decir que finalmente la raíz del número menos 5 yo lo puedo escribir como la raíz de 5 que multiplica a i. Y aquí tengo la respuesta. Existe una terminología para esto. Y la terminología tiene que ver con la forma en que yo voy a escribir un número complejo. El sistema numérico de los números complejos o de los complejos contiene una unidad imaginaria que nosotros la describimos con la letra I minúscula. Y los números reales. De tal forma que todo número complejo se expresa como, y lo vamos a escribir en la parte de abajo, z minúscula igual a más b por i. En todo caso aquí, recordemos que a y b pertenecen al conjunto de los números reales y para nosotros es la unidad imaginaria. ¿Ok? Y esta es la forma en la cual nosotros vamos a describir los números complejos. ¿Ok? Ejemplo. El número complejo z igual a 4 más menos 5i se escribe como z igual, yo quito los paréntesis y multiplico y digo 4 menos 5i. En esta expresión, yo puedo clasificar y decir que él tiene una parte entera, que es el número 4 que está aquí, el que no está acompañado de la unidad imaginaria. Y la parte imaginaria es el valor de menos 5. Es decir, yo tengo este número, que es un número complejo. El número 4 es la parte entera. Y el número menos 5 es la parte imaginaria. Entonces ya sabemos que un número complejo lo voy a llamar z y que tiene una parte real y una parte imaginaria. Si, por ejemplo, yo tengo el número complejo z igual a 15i,
Este número que está acá es un número complejo puro. ¿Por qué es puro? Porque no tiene parte real. Solo tiene el 15 que acompaña la parte imaginaria. Si yo, por ejemplo, yo tengo z igual a 6 más 0 que multiplica ahí, esto es 6. Pero este que está acá es un número real. ¿Por qué es un número real? Porque al multiplicar 0 por la unidad imaginaria me da 0 y lo que me queda 6 y 6 es un número real. Porque todo valor multiplicado por 0 da 1, ¿no? ¿Cómo? Todo valor multiplicado por 0 da 1, ¿no? No, todo valor elevado a la 0 da 1. ¿Ya? Cuando es multiplicado por 0, por la propiedad absorbente me da 0. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Vamos a escribir en forma que la vamos a llamar estándar. Y esa forma estándar para nosotros va a ser A más BI. Y lo vamos a encerrar por acá. Esta es nuestra forma estándar. Los siguientes números. Supongamos que yo tengo un ejemplo acá. Y yo tengo por acá el número menos 5 y yo le sumo aquí la raíz de menos 11. Y yo quiero saber cómo se escribe la forma estándar de esto. Indudablemente que este menos 5 que está acá, lo voy a hacer aquí abajo. Este menos 5 más la raíz de 11, esta es la parte real. Entonces yo lo puedo escribir aquí como menos 5 más la raíz de 11, yo la puedo escribir como la raíz de menos 1 por la raíz de 11. Quiere decir que me queda menos 5 más. La raíz de 11 la coloco adelante y la raíz de menos 1 sabemos que vale i. Y aquí tengo la forma estándar, donde este término para aquí va a ser mi término A y este término es mi término B y esta es la unidad imaginaria. Si yo, por ejemplo, tengo otro ejercicio y yo tengo aquí 11 tercios menos la raíz de menos 25, eso lo puedo escribir yo como, vamos a hacerlo abajo, como 11 tercios menos la raíz de menos 1 que multiplica la raíz de 25. Eso es lo mismo que 11 sobre 3 menos la raíz de menos 1 por 5. Pero la raíz de menos 1 es la unidad imaginaria. Quiere decir que finalmente me queda 11 sobre 5 menos 5 que multiplica ahí. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Vamos con una definición. Fíjense que no hemos hecho mayor relevancia con esto. Simplemente es que yo tengo un número complejo y yo lo puedo llamar Z de manera usual. Entonces, dos números complejos son iguales si y solo si dos puntos. Sus partes reales son iguales. Y tomemos otra hoja. Sus partes imaginarias son iguales.
Entonces, si yo tengo un número complejo que yo llamo Z sub 1, y yo digo que ese número complejo es igual a un Z sub 2, esto se cumple si y solo si con una flecha de doble implicación, si A es igual a C y B es igual a D, donde Z1 es igual a A más BI y Z2 es igual a C más DI. Entonces, si yo tengo estos dos complejos, yo digo que ellos dos son iguales si las partes reales son iguales y las partes imaginarias son iguales. Se pueden establecer, por ejemplo, ecuaciones. Y yo puedo de pronto tener un ejercicio que diga despejar las variables, dos puntos, X, Y. En la ecuación, Profesor, ¿puedes subir un momento para arriba? ¿cómo no? Eso, gracias. Muy bien. Se pueden despejar las variables X y Y en la ecuación y la voy a escribir aquí. Digo 2X más 1 y le voy a sumar aquí menos 2Y más 3 que multiplica ahí y aquí igual a 2 menos 4Y. Si nosotros observamos en esta expresión, las variables que yo tengo que buscar son esta y esta. Y resulta que esto que tengo yo acá es un número complejo. Y esto que tengo acá también es un número complejo. Entonces, utilizando la igualdad, quiere decir que la parte real de este número complejo, donde está la variable X, la voy a igualar a la parte real de este número complejo. Y la parte imaginaria de este complejo la voy a igualar a la parte imaginaria de este complejo. Entonces me va a quedar aquí, voy a escribir solución, y me va a quedar que 2X más 1, indudablemente que lo tengo que igualar a 2. Y que menos 2Y más 3, yo lo tengo que igualar a menos 4, que es el número que acompaña a la unidad imaginaria. De esta primera expresión, yo puedo decir que 2X es igual a 2 menos 1, de donde X finalmente vale 1 dividido por 2. Y de esta expresión yo puedo despejar Y y decir que menos 2Y es igual a menos 4 menos 3, de donde finalmente, aquí me queda menos, Y es igual, menos 4 menos 3 me queda menos 7, y menos 7 entre menos 2, se cancelan los signos y me queda 7 sobre 2. Quiere decir que este es el valor de la variable, y este es el valor de la variable, para que esta ecuación, que es la igualdad de dos números complejos, sea la misma. Se pueden presentar en todo caso la suma, la resta y multiplicación de números complejos. Vamos a subrayar. Entonces, si yo tengo un número complejo Z1, que es igual a A más BI, A, parte real, B, parte imaginaria, y unidad imaginaria. Y yo tengo otro número complejo Z2 que es igual a C más DI, entonces yo puedo establecer primero la suma. Y la suma va a estar dada por tomar el número Z1, sumarlo al número Z2
que en todo caso es sumar la parte real con la parte real. Y aquí me queda A más C. Y luego sumo la parte imaginaria con la parte imaginaria y digo B más D. Y lo multiplico por la unidad imaginaria. Y esta es la forma en la cual uno establece la suma de números complejos. Si yo voy ahora a la resta de números complejos, que en todo caso es la diferencia, porque la resta es el resultado. Me gustaría más colocar aquí diferencia. Aquí voy a tener que Z1 menos Z sub 2 va a ser igual a menos C más B menos D. Y todo eso multiplicado por la unidad imaginaria. Entonces vamos a cambiar aquí esto y a colocar más bien diferencia. Me gusta más. Perdón. Profesor, una duda. Sí, En la suma, cuando aparece entre paréntesis A más C, ¿no aparece el I afuera del paréntesis? aquí no porque estoy sumando las partes reales. Ah, vale. Y aquí vamos a colocar el producto. Y el producto da como resultado, es decir, si uno lo ve en perspectiva, pongan atención, adición es la operación y suma es el resultado. ¿Ok? Sustracción es la operación y diferencia es el resultado. Multiplicación es la operación y producto es el resultado. Entonces, si yo tengo a Z1 y yo lo multiplico por Z2, aquí la cosa cambia porque aquí es A por C menos B por D más B por C más A por D multiplicado por I. Y vamos a hacer la demostración de este que está aquí. Fíjense una cosa. Si yo tengo que el Z1 es A más BI y yo lo voy a multiplicar por C más DI, yo al aplicar propiedad distributiva, este término multiplica este y este término multiplica este. Así que aquí me queda A por C más A por D por I. Ahora, este término A multiplica ahora, perdón, este término BI multiplica ahora a C y el BI multiplica a DI. Quiere decir que siguiendo la suma, BI por C, esto es B por C por I, ordenándolo. Más, y al multiplicar B por D por I, me queda B por D por I elevado al cuadrado. Aquí me queda A por C más. Yo puedo factorizar I aquí y decir que esto es AD más BC por I más B por D, pero I al cuadrado vale menos 1. Entonces me queda que esto es A por C, este menos por este más me queda menos B por D, los agrupo, más ADBC es el que tengo yo aquí, que lo voy a ordenar, BC más AD, que son estos, multiplicado por I. Y ustedes ven que esto que está acá es lo mismo que yo tengo acá. Algunos de ustedes dirán, profesor, antes de seguir con esto se puede realizar en GeoGebra y en Máxima. La respuesta es sí. Estoy en una hoja usual de GeoGebra y aquí está la entrada. Lo pueden hacer en entrada algebraica normal o en el cálculo simbólico, el otro, el que dice aquí, fíjense. El que dice aquí, cálculo simbólico CASH, cualquiera de los dos. Los dos funcionan, pero aquí en entrada, fíjense cómo vamos a escribir. Voy a escribir primero
un número complejo cualquiera y digo Z. Para poder escribir el subíndice, ustedes tienen que escribir a continuación barra baja y después el número 1. Se salen de la barra baja y ahora escriben igual. Y ahora vamos a escribir un número complejo cualquiera. Por ejemplo, 2 más 3i. Me pongo abajo y observen que ya aparece el número complejo. 3 más 2i. Gráficamente está aquí, mírenlo, porque es un punto. Si ustedes ven el valor que hay desde aquí hasta aquí, es 2, que es la parte entera del número complejo. Y si nosotros aumentamos, podemos ver que la proyección aquí de z es precisamente 3. Yo le puedo decir a esto que me dé el nombre y el valor y podemos verificar claramente de que este es el número complejo 2 más 3i. Voy a colocar otro número complejo acá. Este otro número complejo lo voy a escribir como Z2 y digo Z, recuerden, tienen que activar piso 2 y salen de eso para después escribir igual y voy a escribir otro número complejo, por ejemplo, 5 menos 9i. Me pongo abajo y ya queda descrito. Si yo quiero ver el número complejo en mi gráfica, aquí tengo el otro número complejo. Para ver si es 5 menos 9i, yo vengo, le doy aquí y le digo propiedades, nombre y valor, y ya tengo el otro número complejo. Es decir, que los números complejos se pueden graficar en un plano y ese plano se llama el plano complejo. Si yo ahora quiero hallar la suma de ellos dos, yo simplemente digo z guión piso 1 y le voy a sumar ahora, le voy a sumar ahora z guión piso 2 y el resultado me da 7 menos 6i, que es este valor que tengo yo acá. Si nosotros podemos ver acá, este es Z1, este es Z2 y este es su suma. Indudablemente que si yo tengo 5, que es la parte real, y yo le sumo 2, que es la parte real, me da 7. Si yo tengo menos 9 y yo le sumo 3, me da menos 6. Ahora observen algo acá que no está en el programa como tal, pero que nos va a permitir a nosotros observar esto desde una perspectiva geométrica. Me voy aquí y voy a escoger un vector. Y voy a dibujar un vector desde aquí hasta Z1. Y después un vector desde aquí hasta Z2. Y después un vector de aquí hasta Z3. Y salgo de aquí. Es decir que desde el centro hasta Z1 tengo el vector U. Desde el centro hasta Z2 tengo el vector B. Y desde el centro hasta Z3, que es la suma de Z1 y Z2, tengo el vector Z3. Observen que si yo ahora cambio la magnitud del vector Z1, el vector Z3 cambia, porque estoy sumando. Si yo lo coloco, por ejemplo, aquí, y yo voy ahora a subir este, y lo coloco aquí, observen claramente que si yo sumo 6 más 6 me da 12. Y si yo tengo 4i menos 4i me da 0. Quiere decir que aquí ahora yo tengo un número real. Para que sea un número complejo puro, puedo mover este para acá y colocarlo aquí. Y el resultado que nosotros tenemos ahora es el vector Z3, que es un valor puro. Entonces, aquí tienen una muy buena opción para ustedes tener un ejemplo de unos ejercicios. En el portal, yo subí
un enlace para que ustedes trabajen con esta expresión que tienen acá. ¿Ok? Entonces recuerden que aquí voy a copiar esto para que lo tengamos allá como un ejemplo. Y lo vamos a poner por acá. ¿Qué es lo que me dio? Z1, Z2. Vamos a agrandarlo un poquito. Y vamos también a poner el gráfico, que no está de más, para que tengamos una visualización de esta expresión. Entonces tenemos el ejemplo en su forma algebraica y en su forma gráfica. Preguntas al respecto. ¿En qué parte del MS se encontraba? En donde están las clases, en la unidad número 3, está el enlace para que ustedes trabajen con esto. ¿Ok? Vale. ¿Alguno? Sí. ¿Sí? No, iba a pedirle adicionalmente si podía dejarnos un momento subir arriba de la pizarra por mientras mis compañeros preguntaban, pero Sí, sí, no hay problema. eso. Vamos a subirlo aquí. Ok, ya podemos continuar. Ningún problema. Adelante. Ok. Necesitamos otra definición, porque ustedes dirán, bueno, profesor, ya usted hizo la definición de la suma, la resta y la multiplicación. Falta la de la división, pero para eso nosotros vamos a trabajar con algo que necesitamos conocer. Esa definición que nosotros vamos a ver ahora es la que nosotros vamos a llamar definición del conjugado. Porque sin esta definición del conjugado, nosotros no podemos hacer la división. Si yo tengo un número complejo, por ejemplo, z, y yo digo que ese es de la forma a más bi, entonces el conjugado de z es z barra y va a ser igual a A, pero se le cambia el signo a la parte imaginaria. Entonces, yo puedo tener un número complejo de esta forma y este z barra que yo tengo acá es el conjugado. ¿Qué indica esto? Que si yo, por ejemplo, yo tengo el número z igual, por ejemplo, a más bi, ya va, vamos a arreglarlo bien. Yo tengo el complejo z, perdón, yo tengo el complejo z y su conjugado, y yo los voy a sumar. Indudablemente que la suma ya sabemos que es a más, yo tengo que sumar b menos b multiplicado por i. Pero como esta parte se hace 0, quiere decir que finalmente cuando yo tengo un número complejo y yo le sumo su conjugado, lo que me da simplemente es un número real. Ese número real es el número 2a. De igual forma, si yo tengo z y yo lo multiplico por su conjugado, eso es como si yo les dijera a ustedes, yo tengo a más bi y lo voy a multiplicar por a menos bi. Al multiplicar, pudiéramos hacerlo completo, es decir, a por a me da a al cuadrado. A por bi me queda menos abi. Luego, bi por a me queda más abi.
y luego BI por BI me queda menos B al cuadrado por I elevado al cuadrado. ¿Por qué? Más por menos es menos, B por B es B cuadrado, I por I es I al cuadrado. Pero I al cuadrado nosotros sabemos que vale menos 1. Así que aquí me queda A al cuadrado, esto se cancela, este menos con este menos me queda más y me queda A más B al cuadrado. Entonces aquí tenemos dos expresiones importantes. Una, que si yo tengo un complejo y yo le sumo su conjugado, basta multiplicar por 2 la parte entera. ¿Ok? Del mismo número. Y si yo tengo un número y lo multiplico por su conjugado, quiere decir que este número multiplicado por el conjugado se puede escribir como la suma de la parte real y la parte imaginaria elevado al cuadrado. ¿Qué indica esto? Que la división entre complejos se realiza de la siguiente forma. Dos puntos. Entonces, si yo tengo Z1, que es igual a A más BI, y tengo Z2, que es igual a C más DI, entonces, si yo tengo Z1 y quiero dividir entre Z2, eso es lo mismo que A más BI sobre C más DI. Vuelvo a escribir lo mismo. A más BI sobre C más DI y multiplico por el conjugado del denominador. Al multiplicar por el conjugado del denominador, lo que me queda aquí es que esto es C menos DI y aquí C menos DI. Y al multiplicar todas estas expresiones yo consigo la división. Si uno lo quiere escribir de forma simbólica, Z1 sobre Z2 va a ser igual Z1 sobre Z2 multiplicado por Z2 conjugado, Z2 conjugado. Esta es la forma simbólica general de esa expresión. ¿Qué indica esto? Por ejemplo, que si yo tengo, por ejemplo, Z1 igual a 3 menos 2i y tengo Z2 igual a 4 más 5i, yo quiero saber qué vale 1 sobre Z1 y quiero saber qué vale Z1 dividido entre Z2. Entonces uno dice, bueno, profesor, si yo quiero saber cuánto vale 1, voy a colocar por acá solución. Si yo quiero saber cuánto vale 1 entre Z1, disculpen el color. Según lo que acabamos de ver, yo tengo que volver a escribir 1 sobre Z1. Y lo tengo que multiplicar por Z1 barra y dividir por Z1 barra. Z1 barra y Z1 barra es el conjugado. Entonces yo digo 1 dividido entre Z1. Pero Z1 es 3 menos 2i. Y todo esto lo voy a multiplicar arriba por 3 más 2i. Y abajo lo voy a multiplicar por 3 más 2i. ¿Por qué? Porque si aquí es menos, aquí lo tengo que escribir más. Y si aquí es más, aquí lo tengo que escribir menos. Al multiplicar 1 por esto me queda 3 más 2i. Quito los paréntesis. Y si yo voy a multiplicar este término por este, que son dos binomios, esto es diferencia por su suma, eso es diferencia de cuadrado. Es decir, que me queda 3 elevado al cuadrado menos, siempre menos, 2i elevado al cuadrado. Sigo las cuentas acá y me queda numerador 3 más 2i
Y denominador, 3 al cuadrado es 9. Y 2i al cuadrado es 4, que multiplica a i al cuadrado, que vale menos 1. Es decir, que finalmente me queda 3 más 2i sobre menos por menos es más, y al sumar 4 con el 9 me queda 13. Si yo separo para que quede de la forma parte real y parte imaginaria, aquí me queda que esto es 3 dividido entre 13 más 2 dividido entre 13 multiplicado por i. Y este es el resultado. Vamos a calcular ahora cuánto vale Z1 sobre Z2. Entonces acá coloco la otra solución. Aquí es Z1 partido entre Z2. Entonces yo digo, Z1 es 3 menos 2i. Fíjense. Y Z2 es 4 más 5i. Entonces aquí, 4 más 5i. Entonces, esto se vuelve a escribir igual. 3 menos 2i sobre 4 más 5i, que va a multiplicar, y escribimos todo en paréntesis. 4, pero en vez de más, menos 5. Y aquí, 4 menos 5i. Vamos a seguir aquí abajo. Al multiplicar aquí, podemos aplicar la fórmula, que es esta que está acá de la multiplicación. Esta. O lo hacemos de forma directa. Y ustedes dirán, ¿cómo directa? Bueno, que voy a multiplicar el 3 por el 4, después el 3 por después este por este, y así sucesivamente. Entonces yo multiplico 3 por 4, me da 12. 3 por 5i, menos 15i. 2i por 4, menos 8i. Y 2i por 5i, menos con menos me queda más. 10i al cuadrado. Todo esto dividido. Como esto es 4 más 5i y esto es 4 menos 5i, suma por su diferencia es diferencia de cuadrados. Procedemos a resolver. Aquí tengo 12. Menos 5i menos 8, perdón, menos 15i menos 8i es menos 23i. Pero ya saben que i al cuadrado, vale menos 1. Así que menos por más es menos y me queda 10. Y todo esto dividido entre 4 al cuadrado, que es 16, 5 al cuadrado, que es 25, y al cuadrado, que vale menos 1. Así que finalmente Z1 sobre Z2 va a ser igual. 12 menos 10, me queda 2. Menos 23i. Todo dividido entre 16 y le sumo 25. Finalmente me va a quedar 2 dividido entre 6, 5, 1, 2, 41. Esta es la parte real. Menos 23i dividido entre 41. Y este es el resultado. Vamos con las propiedades del conjugado y lo dejamos por hoy hasta aquí. En las propiedades del conjugado son fáciles de ver. Por ejemplo, la primera propiedad. Si yo tengo Z1 más menos, puede ser positivo o negativo, Z2,
y yo le calculo la conjugada a esto, eso es lo mismo que Z1 conjugado más menos Z2 conjugado. Es decir, el conjugado de una suma es la suma de los conjugados. Segunda propiedad. Si yo tengo Z1 y lo multiplico por Z2 y yo le calculo la conjugada de ese producto, es lo mismo que tomar Z1, calcular la conjugada, y Z2 y calcular la conjugada. Tercera propiedad. Si yo tengo Z1 sobre Z2 en una división y yo le calculo la conjugada, eso es lo mismo que la conjugada de Z1 sobre la conjugada de Z2. Y finalmente, la propiedad número 4, que ya no me cayó acá, la voy a hacer aquí. Si yo tengo Z y le calculo la conjugada a la conjugada, eso me da Z.